Buenos días, queridos oyentes, Dios me les bendiga en esta linda mañana. Estamos aquí, mi esposita y yo, listos para comenzar el devocional de esta mañana. Para comenzar el día. Para comenzar el día. El día con Dios. Con Dios. Bueno, el tema de nuestros devocionales es comenzando el día con Dios. Y qué lindo es comenzar el día adorando a Dios, comenzando leyendo la bendita palabra. En esta mañana vamos a dar inicio y le invitamos que nos acompañe por unos 15 o 20 minutos. Corra y tome su Biblia o ábrala en su dispositivo en Marcos capítulo 2 versos del 1 al 5. Muy bien, mi esposa nos va a dar la lectura y una corta oración y de esa manera daremos inicio en esta mañana. Mi esposa con ustedes. Muy buenos días, que el Señor los bendiga grandemente. Esperamos en Dios que todos se encuentren bien. Buenos días, mi amada Noemí. Gracias por estar de madrugada con nosotros. Amén, Dios le bendiga. Es un honor de verdad tenerla todos los días con nosotros, bien de madrugada, bien tempranito. Amén, Dios la bendiga. Porque allá siempre. con ella es una hora más temprano todavía que con nosotros. Sí, es cierto. Así que es un privilegio y sabemos que Dios recompensa su sacrificio de levantarse tan tempranito. Pero bueno, para no perder tanto el tiempo, vamos a orar y luego vamos a hacer la lectura. Amén. Bendito Dios y Padre Santo que estás en gloria. Sí, Señor. Gracias, mi amado Padre. Dios, por tu grande amor, por tu misericordia, Sí, por sí, tu Padre. bondad con que nos levantas Sí, cada Señor. día, Señor. Sí, Padre Tu amado. mano poderosa está siempre extendida Sí, para Jesús. ayudarnos, para levantarnos, para fortalecernos, Sí, mi Señor. Dios amado. Te pedimos, Padre bendito, que nos cubras con tu sangre Sí, preciosa, a mí, a mi esposo y a nuestras familias, a nuestros oyentes, Sí, a Padre. las familias de los oyentes, Señor, Sí, a Padre. todos, En el cúbrenos nombre de con tu Jesús. sangre preciosa, Padre. Sí, Y Señor. te pedimos, Señor, que prepares nuestra mente y nuestro corazón, Padre. tanto para recibir como En para el nombre de compartir tu Jesús. bendita palabra, y de igual manera prepara Sí, la Señor. mente y el corazón de los oyentes, mi Dios amado. Sabemos, Padre, que cada vez que traes tu bendita palabra, traes un consejo santo para todo aquel que la escucha, para todo aquel que la recibe, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Así vamos a leer en Marcos capítulo 2 y el versículo del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entró Jesús. Mi amor, no pusiste el micrófono. Gloria a Dios. Perdón, mi Perdón, esposo se le olvidó una falla. poner el micrófono. Una falla técnica. Una falla técnica. Perdón, ahorita volvemos a repetir el versículo del principio para que lo escuchen bien. Ok, así. Señor, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Hasta ahí, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí. Ok, aquí dejo a mi esposito con ustedes. Gloria a Dios. Otra vez, gracias por acompañarnos, mi hermana Noemí, fiel siempre. Dios me la bendiga y la prospere en todo lo que haga. Gracias por acompañarnos y por
unirse a nuestro equipo de oración, ¿verdad? Para interceder por las almas que están en necesidad y por las almas que necesitan conocer a Cristo. Gloria a Dios. Y a cada uno de los que nos acompañan, ¿verdad? Nuestra hermana Adilia. Oh, miren, aquí tengo un vaso nuevo que estoy estrenando. A ver si alcanzan a mirar lo que dice por ahí. Ok, si miraron, ya lo acerqué. Bueno, aquí en este vaso dice: Thanks God everything I remember you. Dice: gracias doy a Dios cada vez que me recuerdo de ti. Amén. Y bueno, yo puedo decir lo mismo por cada uno de ustedes. Gracias doy a mi Dios por cada uno de ustedes, ¿verdad? Que nos escuchan, que nos apoyan y que nos dan esos likes y hacen share o comparten nuestros videos, porque nuestro anhelo y deseo es llegar a más almas, a la mayor parte de almas posible, para que el Evangelio, la palabra de Dios, llegue a muchas más personas. Gracias damos a Dios por cada una de ustedes, por cada uno de ustedes, y que sigamos creciendo, sigamos alcanzando más almas para Cristo. Gracias damos a Dios por todo esto. Y bueno, este es un vaso, un regalito que me dieron en la iglesia, y bueno, aquí lo estoy estrenando. Y luego al otro lado también tiene letras, ahí se las acerco para que las miren, ¿verdad? Acá dice: thankful for you, gracias por usted. Y estoy tomándome un tececito muy sabroso, endulzadito con miel, un green tea. Gloria a Dios. Muy bien, queridos oyentes, vamos a dar inicio. Mi esposa dio lectura. Para los que no la leyeron o no oyeron qué lectura era, es Marcos capítulo 2, versos del 1 al 5. Y nuestro programa tiene por nombre Comenzando el Día con Dios. Y el tema de hoy es los amigos del paralítico. ¿Cuántos tienen amigos? Yo creo que todos hemos tenido amigos. Algunos amigos desde la infancia, otros amigos en el presente. Pero todos tenemos y hemos tenido amigos. Aquí vamos a mirar una historia que está narrada en todo el capítulo, en gran parte del capítulo 2 de Marcos. Solo leímos 5 versículos, pero esta historia está narrada hasta el versículo 12. Y aquí nos habla los primeros versículos. Voy a leer los primeros 2 versículos nuevamente. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Jesucristo estaba en una casa, dice, y estaba en casa, y les predicaba la palabra. Pero ¿qué dice? Que ya no cabía ni aún en la puerta. Podemos imaginarnos que la gente tenía rodeada la casa donde Cristo estaba predicando, y todos se amontonaban y querían estar lo más cerca posible de Jesús. Entonces, lo que leímos, miramos que había un paralítico que tenía 4 amigos, 4 hombres que podríamos pensar que estos hombres lo visitaban, estos hombres lo animaban, estos hombres estaban con él. Y déjeme decirle que aprendemos mucho de estos hombres. Déjeme decirle que todos conocemos a personas necesitadas, a personas inválidas, a personas enfermas, a personas ancianas, grandes de edad, que necesitan nuestra ayuda. Y ellos se sienten animados, se sienten fortalecidos cuando alguien va y los visita, cuando alguien va y les da la mano, cuando alguien va y les lleva
algo que ellos necesiten, algún alimento, una ofrenda de amor, unas palabras de ánimo, esas personas se sienten que hay alguien que se preocupa por ellos. Hay tanta necesidad en estos días que yo le aseguro que todos tenemos a algún conocido, persona o familia completa que esté pasando necesidades. Y usted y yo podemos hacer la obra de Dios supliendo de alguna manera esa necesidad. Aquí estamos mirando una historia donde había una grande necesidad. Dice que había un paralítico. No nos dice cuánto tiempo tenía, posiblemente era de nacimiento. Y dice que estos 4 hombres decidieron llevarlo a Jesús. Siempre, déjeme decirle que siempre va a haber obstáculos. Siempre va a haber un techo que romper. Y también un techo que pagar. Si lo rompemos hay que pagarlo. Entonces hay un precio. Aquí nos habla de los obstáculos y del precio que hay que pagar para traer a estas almas necesitadas a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer la obra de Dios? A obedecer lo que Dios nos dice, porque es un mandato de Dios. Que tenemos que ayudar al necesitado. Que tenemos que interceder por aquellos que están en necesidad. Es un mandato de Dios. Y todo esto es por obra del amor. Dios dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. Este es un mandamiento. Que tenemos que amar a nuestro prójimo. Primero dice, Cristo redujo los mandamientos en solo 2. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Y si nosotros queremos cumplir los mandamientos, tenemos que amar a Dios primeramente y a nuestro prójimo. Y si amamos a nuestro prójimo, vamos a hacer lo que estos 4 hombres hicieron con este paralítico. Vamos a estar pendientes de las necesidades de los que nos rodean. Y si tenemos la oportunidad, vamos a ayudar para que ellos sientan que hay alguien que les ama, que hay alguien que se preocupa por ellos. Pero este mensaje está lindo, está lindísimo y podemos aprender muchísimo de él. Pero voy a avanzar porque esto es un devocional y no queremos alargarlo mucho para que la gente tenga la oportunidad de escucharlo completo. Bueno, aquí miramos una grande necesidad, decíamos. Y había 4 hombres que visitaban a este paralítico. Y estos hombres tuvieron que tomar una decisión. Y posiblemente no fue fácil. Ellos tenían que tomar a este hombre que no podía valerse por sí mismo y llevarlo hasta donde estaba Jesús. Posiblemente habían escuchado que andaba por los alrededores, pero en esta ocasión escucharon que estaba cerca de donde estaba el paralítico. Y ellos decidieron en ese momento ir y llevarlo hacia los pies de Jesús. Posiblemente tomaron la decisión ellos 4 y llegaron a donde estaba este paralítico. Yo creo que no fue tampoco fácil convencerlo de que lo iban a llevar. Posiblemente él se resistió y él dijo, ¿para qué? Yo no tengo remedio, no tengo esperanza, ¿para qué me van a llevar allá? Aquí estoy bien. Y tuvieron que convencerlo de que les permitiera llevarlo hacia Jesús. Ese fue un obstáculo, ¿verdad? Y el otro obstáculo era de que los 4 tenían que unirse, tenían que ponerse de acuerdo para ir y poderlo llevar. Cuando ellos llegaron a donde estaba Jesús, miraron que había una gran multitud, había mucha gente.
Y toda la gente quería estar lo más cerca posible para escuchar el mensaje de Jesús. Y nadie dejaba arrimarse a nadie, sino que todos querían acercarse más y estaban apretándose unos a otros. Llegaron estos 4 hombres con el paralítico y se pararon, me imagino, y miraron toda la multitud apretándose unos a otros. Y dijeron, es imposible llegar hacia Jesús. Ahí encontraron otro obstáculo. Dijeron, es imposible llegar a Jesús. Hasta aquí nada más llegamos. Y ellos, me imagino que hasta estuvieron, o tal vez alguno de ellos opinó y dijeron, bueno, vamos a esperar aquí hasta que la multitud se vaya y podamos acercarnos a Jesús, o Él salga de la casa y podamos acercarnos a Él. Y posible estuvieron discutiendo algún rato ahí, y finalmente a alguien se le ocurrió de los 4, ¿y por qué no vamos por la parte de atrás? Subimos al techo y rompemos el techo y lo bajamos. Y se unieron en esa opinión, en esa idea, y tuvieron que buscar cuerdas para subir al techo y por el techo poder bajar al paralítico, porque era posiblemente fácil o más fácil subirlo arriba, pero iba a ser más difícil bajarlo por ese agujero. Entonces ellos tenían que buscar la manera de cómo llegarlo hasta Jesús. Y dijeron, bueno, vamos a buscar lazos o sogas o mecates o como se le llame, para de esa manera amarrar el lecho, la cobija o lo que fuera donde llevaban al paralítico, porque esa era, la Biblia nos habla de que lo llevaban en su lecho. Cristo le dijo, toma tu lecho y anda después. Entonces sabemos que llevaba un lecho, llevaba posiblemente una cobija gruesa o 2 empalmadas. Y estos hombres pensaron, lo vamos a amarrar las 4 esquinas y lo bajamos por el techo. Entonces lo subieron al techo. Posiblemente 2 se subieron y 2 lo alzaron y los otros 2 lo subieron hasta arriba. Estando arriba, posiblemente claudicaron. ¿Rompemos el techo o no lo rompemos? Si lo rompemos, tenemos que pagarlo. Y dijeron, no importa lo que cueste, vamos a romper el techo. Rompieron el techo, lo abrieron el techo, removieron las tejas o lo que tenía arriba y hicieron un agujero y bajaron al paralítico, posiblemente amarrado de las cuatro esquinas con un lazo cada uno. Lo bajaron derecho a donde estaba Jesús. Dice la palabra que Jesús, al ver la valentía de aquellos hombres, la fe de aquellos hombres, dice que detuvo el mensaje, dejó de hablar, dejó de predicar, para mirar la fe tan grande que aquellos hombres tenían. Se paró y me imagino miró al paralítico que se lo pusieron enfrente de él, y miró los 4 hombres, me imagino mirando por el agujero que habían hecho ahí arriba en el techo, y admiró la fe de aquellos hombres. Después de mirar aquello, se concentró en el paralítico y le dijo, ahí podemos mirarlo en el versículo 5. Bueno, antes de llegar a eso, quiero hacerle una pregunta a todos los oyentes que estén oyendo este video. Les quiero hacer una pregunta. Posiblemente después de esta pregunta, el pensamiento de muchos va a cambiar. Posiblemente tenían una idea, su idea posiblemente va a cambiar un poco. Por eso les quiero hacer esta pregunta. ¿Están listos? Pongan atención. 2 preguntas van a ser. La primera pregunta es, sabemos que en lo que leímos hasta el versículo 5, Cristo sanó a este paralítico. La pregunta es, ¿qué fue lo que obró para que este paralítico
fuera sanado. Hace unos días estuvimos predicando en una iglesia y les hice esta misma pregunta. ¿Qué fue lo que obró para que este paralítico fuera sanado? Y todos me contestaron correctamente la primera pregunta. La primera pregunta era, ¿qué fue lo que obró para que este paralítico fuera sanado? Y todos contestaron, la fe. Exactamente. La fe fue la que obró para que Jesús diera la orden y este hombre fuera sanado. Pero la segunda pregunta es, ¿la fe de quién fue la que obró para que este paralítico fuera sanado? ¿La fe del paralítico o la fe de los 4 que llevaron al paralítico a Jesús? Y ahí sí me contestaron unos que fue la fe del paralítico y otros que fue la fe de los 4 que llevaron al paralítico. La pregunta para usted es la misma. ¿La fe de quién fue la que obró para que este paralítico fuera sanado? Contésteme ahí donde usted se encuentra. Contésteme cuál fue la fe que obró para que este paralítico fuera sanado. ¿La fe de él, del enfermo, del paralítico, o la fe de los 4 que lo llevaron? Muy bien, vamos a leer versículo 5, ahí nos va a contestar. Ahí está la contestación, versículo 5. Perdón. Estamos en Marcos, capítulo 2, y leímos del 1 al 5. Vamos al 5. ¿Qué dice el 5? Dice, al ver Jesús la fe de ellos, no dice la fe del paralítico, ¿verdad que no? Dice la fe de ellos, de los 4 que llevaron a este paralítico a Jesús. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Dios honró la fe de estos 4 hombres valientes, llenos de amor hacia aquellos necesitados, especialmente hacia este necesitado que estaba impedido para caminar, inválido. Dios dijo, Jesús al ver la fe de ellos, dio la orden, primero, de perdón para sus pecados. Y al final, más adelante, dice, él en su espíritu se dio cuenta que había ahí algunos criticones. Dice que había unos fariseos ahí. En el versículo 8 dice, en el versículo 7 dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Había ahí unos fariseos criticando lo que Jesús estaba haciendo. Pero Jesús, mirando en su espíritu, dice en el 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahí miramos 2 cosas. Miramos que Dios le dice, tus pecados te son perdonados. Y al final le dice, a ti te digo, levántate y anda. En esa palabra le está diciendo, tú estás sano, puedes levantarte y caminar, levántate y anda. Al final le dice, estás sano, levántate, camina, toma tu lecho y vete. Me imagino a estos 4 hombres que lo llevaron y lo bajaron por el techo, diciéndole o más bien mirando por el agujero de arriba,
esperando que Jesucristo dijera, tú eres sanado en el nombre. No, él no mencionaba, nosotros tenemos que mencionar en el nombre de Jesús, pero él dijo, ellos esperaban que Jesucristo decía, tú eres sano, te declaro sano. Y no escucharon lo que ellos querían. Ellos escucharon otra palabra diciendo, tus pecados te son perdonados. Ellos querían escuchar, tu enfermedad es sanada. Pero al final, Dios declara la sanidad. Una pregunta, ¿qué ustedes creen que es más importante? ¿La sanidad física o la sanidad del alma? La sanidad física puede sanar el cuerpo, pero después de que este cuerpo muera, va a tener que ir a dar al tormento eterno, al infierno. Pero si la alma es sanada, si sus pecados son perdonados por Cristo, por Dios, entonces su alma va a ir a dar un día delante de la presencia de Dios. Para Dios es más importante sanar el alma que sanar el cuerpo. Por esa razón miramos ahí ese orden. Dios le dice, tus pecados te son perdonados. Y después de su alma haber sido sanada, le dice, eres sano de esa enfermedad, toma tu lecho y vete. Gloria a Dios. Yo no sé cuál es su necesidad en este día, pero déjeme decirle que el principal objetivo de este mensaje es concientizarnos de que necesitamos amar a nuestro prójimo y estar atentos para ayudar en aquellas cosas que podamos. Algún enfermo siempre tiene necesidad de una palabra de ánimo, de fortaleza, de una despensa, de una ofrenda de amor, de un abrazo, de una sonrisa. Hay mucha necesidad en las personas que están enfermas, tristes, decaídas, desanimadas. Y usted y yo que conocemos de Dios tenemos esa responsabilidad de amar. Y a través del amor podemos ayudar a aquellas personas. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a hacer una oración para que Dios, a todos aquellos que conocemos su palabra, que conocemos sus mandamientos, nos dé más amor por las almas. Que podamos sentir esa compasión por los necesitados, para que de esa manera podamos ayudarlos. Y si usted que está oyendo tiene una necesidad, preséntesela a Dios. Y Dios va a orar de alguna manera que usted no se imagina para suplir su necesidad o sanar esa enfermedad. Posiblemente Dios va a enviar a alguien, como a estos 4 amigos del inválido, para que ore por usted y pueda Dios sanar esa enfermedad. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos exhorta, nos instruye y nos anima para que ayudemos al necesitado. Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestro amor hacia nuestro prójimo, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, mira la necesidad de cada oyente. Señor amado, tú que conoces todas las cosas, obra en esa necesidad. Señor amado, sea enfermedad, sea necesidad económica, sea algún conflicto familiar, falta de perdón, falta de perdonar. Padre, en el nombre de Jesús, manifiesta tu misericordia y tu amor sobre cada necesidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, a quien damos la gloria por siempre. Amén. Muy bien, queridos oyentes, Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Que tengan un
Bendecido día.